Buenos días con todos. Vamos a hablar acerca de la introducción de las pruebas PISA. En este siguiente trabajo que hemos realizado, este primer grupo, encontraremos la educación relacionada con las pruebas PISA y cuán importante es el estudio para cada ser humano, el lograr nuestras metas con solo el tener la oportunidad de estudiar. También se va a mostrar aspectos que se tienen que evaluar en cuanto a los conocimientos, las competencias en la lectura, las matemáticas y en las ciencias, además de la actitud y la disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje. Para generar oportunidades para los estudiantes que sean más competitivos a nivel nacional, internacional y departamental. De esta forma iniciamos con la parte introductoria en cuanto a las pruebas PISA. Bien, las pruebas PISA es un esquema de evaluación creado por la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estas pruebas PISA pretende crear una medida estandarizada para comparar los sistemas educativos de un país a otro. En cuanto al tiempo, estas pruebas PISA han sido realizadas por primera vez entre los años 1997 y 1999. Y desde ese momento se determinó su realización cada 3 años. También mencionaremos que estas pruebas o PISA es un sistema de evaluación que concentra en examinar las competencias, es decir, busca medir a los jóvenes en cuanto a sus habilidades para analizar situaciones, resolver problemas en escenarios en los cuales podrían enfrentarse en su vida diaria. Bien, continuando con este desarrollo de las pruebas PISA, que busca lograr o que busca trabajar en 3 competencias. En este caso, el primero, que es la competencia lectora, el segundo, que es la competencia matemática, y la tercera, que es la competencia científica. En cuanto a la competencia lectora, se enfoca en saber qué uso pueden darle los estudiantes a distintos tipos de texto para desarrollar su conocimiento y encontrar alguna información específica o útil para su vida y participar en una sociedad. Por otro lado, también tenemos lo que es la competencia matemática, que busca saber si una persona es capaz de comprender y clarificar el papel de las matemáticas en el mundo.
Finalmente tenemos lo que es la competencia científica, que incluye los conocimientos científicos y el uso que esos conocimientos hagan un individuo para identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos y explicar los fenómenos científicos y sacar las conclusiones basadas en evidencias. Esto es una breve explicación acerca de qué cosa es las pruebas PISA. Gracias. Objetivos de la evaluación PISA. El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, PISA, por sus siglas en inglés, tiene por objetivo evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. PISA saca a relucir aquellos países que han alcanzado un buen rendimiento y al mismo tiempo un reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países. Las pruebas de PISA son aplicadas cada 3 años. Examinan el rendimiento de alumnos de 15 años en áreas temáticas clave y estudian igualmente una gama amplia de resultados educativos, entre los que se encuentran la motivación de los alumnos por aprender, la concepción que estos tienen sobre sí mismos y sus estrategias de aprendizaje. Cada una de las 3 evaluaciones pasadas de PISA se centró en un área temática concreta: la lectura en 2000, las matemáticas en 2003 y las ciencias en 2006, siendo la resolución de problemas un área temática especial en PISA 2003. El programa está llevando a cabo una segunda fase de evaluaciones en el 2009, lectura, 2012, matemáticas y 2015, ciencias. La participación en PISA ha sido extensa. Hasta la fecha participan todos los países miembros, así como varios países asociados. Los estudiantes son seleccionados a partir de una muestra aleatoria de escuelas públicas y privadas. Bien, ahora vamos a hablar de la competencia de la matemática dentro del proyecto PISA. ¿Cómo es que el proyecto PISA reconoce las competencias matemáticas? Para eso es muy importante primero definir qué cosa es competencia para este proyecto, para el proyecto PISA. ¿Cómo define el proyecto? Bueno, el proyecto se define con 3 aspectos importantes. Primero el proceso, luego el contenido, seguidamente por el contexto. Son tres cosas importantes que se debe tomar en cuenta para hablar de la competencia de la matemática en este proyecto PISA. ¿Y cuáles son estas competencias PISA? La primera competencia viene a ser el pensar y razonar, el cual implica plantear cuestiones propias sobre la base teórica, es decir, sobre los axiomas, postulados, definiciones, teoremas. Entonces, nosotros pensamos y razonamos sobre esta base teórica. Y esta base teórica va y apunta al contexto con los contenidos y vamos a resolver los problemas a través de este pensar y razonar. Luego pasamos al segundo punto, que es el argumentar. Como pueden ver en las diapositivas, está en el punto número 2. El argumentar implica la valoración de la cadena de argumentos, es decir, de los contenidos que nosotros conocemos, el cual se aplica dentro de un contexto. Es decir, nosotros argumentamos en función a estos axiomas, postulados, definiciones, teoremas,
y los cuales van encadenados, uno tras otro, ¿no? Uno ayuda y se va relacionando este marco teórico. Entonces ahí nosotros hablamos de argumentar. Luego viene el tercer punto, que es el comunicar. Y si hablamos de comunicar, debe comprenderse desde dos lenguajes importantes, el lenguaje común y el lenguaje matemático. Es decir, nosotros comunicamos dentro de la competencia matemática con el lenguaje matemático, donde se utilizan términos. Los términos son técnicos que van orientados a esta área. El cuarto punto es el punto de modelar, es decir, esta competencia de modelar implica ir al contexto. Recordemos que la competencia o la definición de competencia en este proyecto PISA maneja 3 puntos. Recordemos que es el punto del proceso, el contenido y el contexto. Entonces, ¿qué hace el modelar? Apunta al contexto, agarra el contexto y este contexto lo transforma en un lenguaje matemático. Y en este lenguaje matemático ya nosotros podemos aplicar las definiciones que se conocen, que es la base teórica. Muy bien, luego vamos a pasar a la segunda parte de esta exposición. En esta segunda parte de esta exposición, seguimos hablando de la competencia de la matemática de acuerdo al proyecto PISA. Habíamos dicho que el proyecto PISA maneja 3 puntos importantes dentro de su definición. El primer punto, que es el proceso, el segundo, que es el contenido, y el tercero, que es el contexto. 3 puntos importantes que se deben tomar en cuenta dentro de la definición de competencia para el proyecto PISA. Bien, ahora vamos a hablar del punto número 5, como lo estamos observando ahí en las diapositivas. Es decir, vamos a hablar de plantear y resolver problemas. Para plantear y resolver problemas implica lo siguiente: definir los diferentes tipos de problemas. Y estos diferentes tipos de problemas van a depender de los diferentes tipos del contexto. Es decir, vamos a manejar un contexto profesional, es decir, donde se hablan de arquitectos, se hablan de ingenieros, se hablan de médicos. Entonces, dentro de una rama, de un contexto profesional, encontraremos también problemas matemáticos. Entonces se plantea un problema matemático desde este aspecto profesional, o puede ser desde un aspecto científico, ¿no? Donde se habla, por ejemplo, de bacterias, la multiplicación de las bacterias, o se habla de un ecosistema. Entonces los problemas matemáticos que van referidos a un aspecto científico, o puede ser un contexto social, donde hay personas que se encuentran en una reunión, en un cumpleaños, y se dan ciertos saludos y se quiere hacer cálculos, ya sea de los saludos o la región que determinan la zona donde se está pisando, el área donde están ubicadas estas personas en un concierto. Entonces hablamos de un contexto social. Entonces se plantean los problemas. Para resolverlos depende mucho del contexto. Hay que plantearlos de acuerdo al contexto. Entonces ahí aparecen los diferentes tipos de problemas. Luego hablamos del punto número 6, que también se encuentra ahí dentro de las diapositivas, que es el representar. Representar implica decodificar, interpretar, y dentro de este interpretar y decodificar e interpretar, es importante tomar en cuenta las representaciones, ¿no? Para poder decodificar. Es decir, agarramos el contexto, decodificamos el problema matemático de ese contexto, lo interpretamos y lo identificamos para luego resolver. Pasamos al punto número 7, que es utilizar el lenguaje formal. Habíamos dicho que una de las competencias era comunicar. Entonces nos apoyaremos. Este punto 7 se apoya sobre el comunicar en el utilizar el lenguaje formal. ¿Qué es la competencia lectora? La competencia lectora es la capacidad del ser humano de comprender, comparar e interpretar el significado de un texto en relación a diferentes ámbitos de la vida. Dicho de otra forma, un lector competente es capaz de entender y descifrar lo escrito por un autor desde lo literal a lo simbólico, reflexionar sobre ello, comparándolo con otros conocimientos adquiridos y usar lo aprendido en su relación con el entorno. Es una habilidad que se construye con los años, durante la vida. Por eso es fundamental crear grandes lectores desde pequeños. En la última década, la naturaleza de la lectura, lo que leemos y la forma en que leemos, ha cambiado sustancialmente. En particular por la creciente influencia
y el desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información y comunicación. La lectura sigue haciéndose en formato impreso, pero cada vez más en formato digital, que además se apoya del lenguaje, de videos y de audios, ¿no? De lo auditivo y lo visual. Por ello se ha revisado de nuevo este marco conceptual para la competencia lectora, de modo que refleje esas transformaciones en concreto, la extensión de la lectura digital en todos los ámbitos, personal y profesional, y el acceso cada vez más universal a múltiples fuentes de información. El nuevo marco conceptual de lectura del PISA hace hincapié en la habilidad para buscar, comparar, contrastar e integrar información de diferentes fuentes, es decir, para crear conocimientos de muchos lugares, ¿no? De muchas fuentes. Hola con todos, mi nombre es Edmil Luis López Bermudo. En esta oportunidad les voy a explicar acerca de los resultados de las pruebas PISA que se han realizado entre los años, se da cada 3 años, en el año 2015 se dio y también en el año 2018. Entonces vamos a tratar de dar cada uno de los resultados tanto del año 2015 y luego del año 2018, y de esa manera puedes hacer una comparación si que se ha mejorado o también ha empeorado. Por ejemplo, como vemos en la imagen, en el cuadro estadístico, vemos los resultados en el área de matemática, en el área de ciencia y en el área de lectura. En el área de matemática vemos que en el año 2015 se obtuvo un promedio de 387 y en el año 2018 se obtuvo pues un promedio de 400 en el área de matemática. Entonces hay un pequeño margen que sí mejora en 13 puntos. Eso es respecto al área de matemática. Ahora pasamos al área de ciencia. En el año 2015 se obtuvo un resultado, un promedio de 397. Luego en el año 2018 el promedio en esta área ha sido 404. Entonces hubo una mejora de 7 puntos. En el área de lectura, en el año 2015 se obtuvo un promedio de 398 y mejorando en el año 2018 a 401 en promedio. Entonces, como hemos visto y como se está mostrando en la imagen, tanto en el área de matemáticas, ciencia y lectura hubo una mejora, o los puntos han subido en su promedio, pero estadísticamente la diferencia aún no es significativa. Muy bien, ahora vamos a explicar acerca de los resultados en los exámenes PISA 2018 en comparación de Perú con los países latinoamericanos. Por ejemplo, tenemos al país de Panamá, Perú, Argentina, Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Uruguay y Chile. Como estamos viendo también en el cuadro estadístico, los mejores resultados lo tiene pues el país vecino de Chile, teniendo un buen promedio tanto en el área de lectura, matemática y ciencias, y seguidamente del país de Uruguay, que también muestra un buen resultado en estas áreas, también Costa Rica, y así sucesivamente los demás países latinoamericanos. Pero lo que llama la atención es Perú, que también está en los últimos, en comparación de los países latinoamericanos, obtuviendo pues de una u otra manera una cierta ventaja, una cierta mejora, pero a nivel global, en el resultado global, seguimos siendo casi los últimos. En la imagen derecha también hay una parte estadística que se merece una explicación. Por ejemplo, dice una interrogante: ¿cómo nos fue en PISA 2018? Entonces ahí dice: mejoramos en matemática y ciencia. Ya, por ejemplo, en matemática el promedio que se obtuvo en el año 2018 ha sido de 400, mejorando en 13 puntos respecto al año 2015.
Luego en ciencias se obtuvo pues en el año 2018 un promedio de 404, mejorando también en relación al examen anterior que en 7 puntos. En lectura, la diferencia de puntos respecto al año 2015 es de 3 puntos. Entonces ahí observamos en qué medida, cuántos puntos se ha ido mejorando respecto al año 2015. Pero, como vuelvo a recalcar, estadísticamente estos resultados no son significativos, porque estos resultados nos muestran pues detrás de muchos países que sí muestran una mejora de manera significativa, pero estos resultados nos van a servir tal vez para poder mejorar en este sistema educativo, mejorar algunas estrategias y de esa manera poder desarrollar las competencias, habilidades y buscar el desarrollo de nuestro. Reflexión y análisis de la evaluación PISA. Los resultados presentados de forma general: la mejora del desempeño de los estudiantes peruanos en ciencia, lectura y matemática en PISA, así como la reducción de las diferencias en los diferentes estratos poblacionales, sexo, lengua, gestión, área, entre otros. Esta mejora no es aislada, dado que dicho progreso también se puede observar en evaluaciones recientes, tales como el tercer estudio regional comparativo y explicativo, TERCE, realizado a nivel de Latinoamérica, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en el 2015, o en evaluaciones nacionales como la evaluación censal de estudiantes, S, en el Ministerio de Educación 2016. Sin embargo, este crecimiento resulta ser aún insuficiente debido a que, por un lado, una gran parte de los estudiantes peruanos próximos a concluir la educación básica no ha logrado desarrollar las competencias científica, matemática y lectora de manera satisfactoria. Por otro lado, las brechas en el desempeño de estudiantes de distintas subpoblaciones se siguen manteniendo. Esto refleja las dificultades por las que atraviesa el sistema educativo peruano para desarrollar óptimamente las habilidades y los conocimientos de los estudiantes, así como para brindarles oportunidades de aprendizajes significativas, independientemente de su condición socioeconómica. En ese sentido, uno de los grandes desafíos del sistema educativo es garantizar un servicio educativo de calidad y con equidad para todos los estudiantes. Estos resultados obtenidos por nuestros estudiantes en PISA 2015 merecen atención, puesto que no se estarían desarrollando las competencias que, según la OCDE, necesita todo ciudadano para participar activa y reflexivamente en la sociedad actual, considerando que los resultados en este ciclo de PISA han puesto especial énfasis en la competencia científica debido a la importancia que tiene para el desarrollo y crecimiento de los países. Los resultados analizados permiten prestar especial atención al estado actual de las habilidades y los conocimientos de los estudiantes peruanos vinculados a la ciencia.